Hola, hola a todos, muy pero muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Gracias por formar parte de este grupo, por ser parte de estas 10 personas selectas que ustedes mismos se eligieron y eligieron comenzar este proceso por una transformación y por un desarrollo personal. Confiando en MSI Argentina, confiando en este proceso, confiando en mi persona, confiando en este método, nuevo método creado a partir de 3 líneas de pensamiento, las cuales tienen que ver con Napoleon Hill, con sus facultades mentales, con el coaching y con el lineamiento del amplio abanico que tiene Tony Robbins en su trabajo y en su desarrollo como entrenador personal. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. En estas primeras clases tomamos un libro que para mí es un libro que ha generado cambios en muchísimas personas, es un libro que tiene un gran aporte de valor, que es Como un hombre piensa. Tenemos el primer capítulo que ya está subido al canal de YouTube y este puntual capítulo lo vamos a subir de modo privado solamente para este grupo cerrado, en el cual ustedes van a poder verlo las veces que quieran, pero sí va a ser privado para ustedes, solo para ustedes que son parte de este grupo, y aquellas personas nuevas que ingresen obviamente tendrán acceso desde el momento que tomen la decisión de ingresar hacia este grupo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a comenzar para que puedan aprovechar todo el tiempo de esta clase. Estamos ya compartiendo pantalla. Vamos a ir a guardar unos minutos. Voy a sacar la cámara para poder tener una mejor conexión. Ahí estamos. Excelente. Buenísimo. Bueno, seguramente ya ahí estarán viendo la primera imagen. Como habíamos hablado, estamos desarrollando con profundidad, dándole más contenido y haciendo hincapié en algunos aspectos con referente al libro Como un hombre piensa de James Salem, lo cual, primero y principal, el libro de por sí es un libro que nos abre muchísimas oportunidades, muchísimas posibilidades de poder conocernos, de poder entender, la importancia que tienen los pensamientos y cómo influyen los pensamientos en nosotros. Y teniendo en cuenta eso, en el capítulo 2 y 3 habla de los efectos del pensamiento. Su primera parte habla sobre las circunstancias. ¿Cuánto efecto tiene el pensamiento en las circunstancias que nosotros tenemos en el día a día de nuestra vida? En el libro dice, la mente siempre está destinada a producir, ya sea cultivada o descuidada. No estamos exentos de su accionar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el tema de cultivar la mente, tiene que ver con todos los pensamientos conscientes, de manera consciente que nosotros generamos en nuestra mente. O descuidada, quiere decir todos los pensamientos que vienen desde el inconsciente, que ya están autoimpuestos, lo que se llama en automático. Funciona en automático ese pensamiento, lo que hace que la mente sea una mente descuidada. ¿Por qué? Porque estamos programados para pensar mal, estamos programados para castigarnos, estamos programados para ser víctimas y encontrar culpables en otro lado. Estamos programados para eso. Ese es nuestro pensamiento en automático. Entonces, aún así, a partir de que sea de forma inconsciente, son nuestros los pensamientos. Y el accionar, obviamente, se va a generar de igual manera, sea de una o de otra. Por eso es importante empezar a ser conscientes de su pensamiento, por eso es importante esa primer tarea que vimos en el video anterior de poder empezar a observar nuestros pensamientos, de anotarlos, para poder empezar a cambiarlos y cambiar el polo, porque cada situación tiene dos polos, un polo positivo, un polo negativo, son polos opuestos. Si nosotros empezamos a determinar y a saber qué es lo que estamos pensando, si ese pensamiento me está limitando o no me está llevando a ningún lado, poderlo pasar al otro polo que va a ser más productivo, va a ser potenciador, va a ser capacitador para mi vida. Bien, cada uno es el jardinero maestro de su espíritu, director de su vida. ¿Sí? Esto es, fíjense la imagen de acá, es como la semilla que nosotros plantamos. Plantamos una semilla, empiezan a crecer sus brotes,
empieza a empezar a crecer hacia arriba y luego empieza a tener las hojas y esas hojas empiezan a tener frutos. Cada uno de nosotros somos el jardinero maestro de nuestro espíritu, por ende director de nuestra vida. Todos los resultados que tenemos están relacionados con los pensamientos que guardamos. Insisto, sea de forma consciente o inconsciente. Esa semilla es el pensamiento, ya lo habíamos hablado en el primer video, pero lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de estos videos y a lo largo de muchísimo de lo que es nuestro método de MSI. Esas semillas son los pensamientos que nosotros ponemos en nuestra mente. La mente funciona como una tierra fértil. No va a distinguir pensamientos buenos de malos. Simplemente va a producir lo que nosotros le estamos dando. Va a hacer crecer lo que nosotros le estamos dando, sea de forma consciente o inconsciente. Y ustedes quizás me preguntarán, Sebastián, ¿de dónde vienen esos pensamientos inconscientes? Hay dos sistemas sociales específicos que nosotros tenemos en nuestra vida. El primero es la familia y el segundo es la comunidad a la cual pertenecemos. Nuestra familia tiene una determinada manera de pensar y de ver las cosas. De los 0 a los 5 o 8 años se construye eso y es como, somos como una computadora que se nos va poniendo cosas y vamos empezando a armar nuestro escritorio de programas. Y eso, por eso tenemos tanta diversidad de personas, porque cada familia, como dice el dicho, cada familia es un mundo. Y ese mundo es el que nosotros inicialmente tenemos creado. ¿Puede cambiar esto? Claro que sí, a partir de ser conscientes de los pensamientos inconscientes que tenemos y empezar a generar esos pensamientos de forma consciente que nos potencien y que nos lleven a poder atravesar esos límites que queremos superar. ¿Qué tiene que ver el pensamiento y el carácter? El carácter solo se manifiesta y descubre a través de las circunstancias. El entorno de la vida de una persona siempre estará en armonía con su estado interior. El carácter, dice, solo se manifiesta y se descubre a través de las circunstancias. Todo aquello que sucede y que yo acciono con ese hecho que está sucediendo en el exterior, va a determinar y va a estar manifestando el famoso carácter. ¿Sí? El entorno de la vida de una persona siempre está en armonía con su estado interior. Eso que somos adentro es lo que vamos a replicar afuera, lo que vamos a replicar en nuestro carácter. Y en el coaching decimos, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Vamos de vuelta para poderlo explicar en detalle. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, ¿sí? Tenemos una acción de acuerdo a nuestra forma de ser. También somos de acuerdo a cómo actuamos. Hay gente que dice, ay, yo no sé por qué se hizo, yo no soy así. No, no, no. La acción, las palabras, nuestro accionar no es inocente, está demostrando algo de nuestro interior, está manifestando algo, que es este carácter que estamos diciendo, de cómo somos, qué está dentro nuestro. Y esa acción genera ser. Esto de la acción genera ser es importante porque si nosotros empezamos a ver cómo actuamos, vamos a descubrir que esa acción tiene que ver con nuestra forma de ser. Y a partir de poder cambiar nuestras acciones, también vamos a estar construyendo otra nueva manera de ser. Vamos a poder empezar a producir cambios. Insisto con esto, la raíz está en la semilla. ¿La semilla cuál es? Los pensamientos. Nosotros podemos observar, como dice en el primer video, qué tipo de pensamientos tenemos, vamos a empezar a descubrir y a poder generar nuevos cambios en esas semillas. Vamos a poder plantar otro tipo de semillas que nos potencien o que nos lleven a capacitarnos para cambiar esas creencias limitantes que estamos teniendo en nuestra mente y generar a partir de nuevas acciones esa forma de ser, ese ser que nosotros queremos ser, ¿no? El ser puntualmente es aquello con lo que nosotros nos estamos comprometiendo. ¿Con qué nos comprometemos? ¿Con qué acción nos comprometemos? Eso es el ser. Entonces la acción genera ser, genera ese estado que nosotros al cual queremos llegar, genera esa personalidad, esa identidad a la cual queremos ser. Acá hay una foto que dice, entonces, ¿estamos de acuerdo con la mayoría de los asuntos? Sí, pero si lo dices, lo negaré todo, ¿no? Fíjense, esto, o sea, típicos arreglos, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, pero si después lo decís, conmigo no hablaste. Y la realidad es que eso no te va a limpiar de culpa y cargo, porque es lo que sos. De acuerdo, dice, actuamos, de acuerdo a cómo somos, actuamos. Actuamos de acuerdo a cómo somos.
Vos podés, hay un dicho que dice, uno puede engañar a muchas personas durante mucho tiempo, pero no puede engañar a todos todo el tiempo. En algún momento las cosas caen por su propio peso. Y tiene que ver con esto, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta que se habla en el coaching, es ¿quién querés ser vos? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién querés ser? Y no se trata de quién querés ser una profesión. No, no, ustedes quién quieren ser. Quieren ser amor, quieren ser lealtad, quieren ser sinceridad. Es cuál es el ser que ustedes quieren construir. ¿Qué es lo que están buscando? Porque todos los que están acá es porque están buscando algo. Es porque algo les está haciendo ruido en su mente y están buscando algo. Entonces, los pensamientos construidos a través del carácter, como somos, determinan los resultados que tenemos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo le dije que la acción genera ser. O sea, ¿sí? Que a través de ese carácter que nosotros lo manifestamos a partir de acciones, también podemos generar nuevos pensamientos a partir de nuevas experiencias y van a determinar los resultados que tenemos. Esos resultados simplemente manifiestan el cómo estamos pensando. A veces creemos que es mala suerte, ¿no? Acá la mala suerte no existe. Nosotros creamos esa realidad, nosotros creamos esas circunstancias a partir de los pensamientos que estamos teniendo en nuestra mente. Tenemos que hacernos cargo de todo eso. Eso es el primer paso para poder generar un cambio. Hacernos responsables de que los resultados que tenemos primero nacen en las circunstancias que construimos a partir de los pensamientos que tenemos. Entonces, si hay algo que no nos está gustando de nuestra vida, empecemos a ver cómo estamos pensando y qué estamos observando de esa vida. Acá hay una ley de causa y efecto que viene de las facultades mentales, ¿sí? Acá las leyes, las facultades mentales y las leyes universales de las personas, esto no es una elección, que dice, ¿la uso o no la uso? No. Esto es como la ley de gravedad. Imagínense que alguien diga, yo no quiero usar la ley de gravedad y salga volando como Superman. No, no, porque la ley de gravedad funciona las 24 horas del día, perdón, las 24 horas de todo un día, ¿sí? De forma constante. Y la ley de causa y efecto es exactamente igual. Todas las causas que nosotros generemos van a tener un efecto. ¿Cuál es el efecto que nosotros queremos generar? Acá la causa serían los pensamientos, el efecto los resultados. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos generar? ¿Qué es lo que querés? Si cambiamos el cómo somos, cambiamos los resultados. Si nosotros empezamos a cambiar esa forma de ser, porque a veces queremos cambiar cosas y cambiamos las acciones que realizamos, pero en realidad no estamos cambiando ese cómo somos, porque ni siquiera nos podemos observar. Por eso volvemos a lo mismo. El ejercicio del primer video es súper importante, porque en esa observación y anotación de los pensamientos que estamos teniendo, vamos a poder observar ese cómo somos. Hay hay un video, hay una película en realidad que se llama El Guerrero Pacífico, donde el protagonista eh, le dice a la persona con quien conversa, él era un gimnasta, le dice, a veces no me gusta como soy, porque cuando mi compañero se lesionó, lo único que pensé es cómo yo podía aprovechar cómo me podía beneficiar de esa lesión. Entonces, fíjense cómo a partir de escuchar los pensamientos pudo empezar a observarse él mismo. Por eso es tan importante este ejercicio de la observación de los pensamientos. Como les dije, la acción genera ser. ¿Sí? En una parte del libro dice, el hombre es abofeteado por las circunstancias mientras se piense a sí mismo como un ser creado por las condiciones exteriores. Esto a lo que hace referencia es a aquellas personas que le echan la culpa a todo el contexto. Le echan la culpa a sus padres, le echan la culpa a sus amigos, le echan la culpa a la sociedad, le echan la culpa a su ciudad, le echan la culpa a su pueblo, a los intendentes, a los gobernadores, a los presidentes. Buscan todo el tiempo culpables afuera, ¿sí? Lo que se llama el rol de víctima. Se victimizan de las situaciones, poniendo, digamos, la responsabilidad de lo que les está pasando en las condiciones externas. Pero cuando se da cuenta que es un poder creativo, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear su vida y que puede manejar las tierras y semillas, o sea, sus pensamientos de su ser,
de las que las circunstancias nacen, o sea que de esos pensamientos podemos generar nuevas acciones, generar un nuevo ser y generar nuevas circunstancias a nuestro alrededor, se convierte en dueño y señor de sí mismo. Cada uno de nosotros es el responsable de la vida que llevamos. Y para mí ese es el gran cambio que tenemos que hacer como sociedad desde mi mirada. Cambio yo, y ese es mi sentido de propósito, de poder tocar y cambiar y potenciar, transformar vidas, porque eso es lo que realmente nos va a hacer crecer en masa, nos va a hacer crecer en comunidad, nos va a hacer crecer en país. El cambio social, el cambio de mentalidad y la responsabilidad y no estar esperando que venga alguien a generarnos el contexto de cambio. El cambio nace en esas semillas, de esos pensamientos que nosotros queremos plantear, en esas circunstancias que queremos crear. Las circunstancias son los medios por los cuales el alma recibe lo que es suyo. Simplemente las circunstancias son la manifestación de los pensamientos que nosotros estamos teniendo. Las circunstancias son la consecuencia de las semillas que nosotros estamos plantando en nuestra mente. Y es por lo cual el alma recibe lo que es suyo. Ya sea más miseria humana, más miseria emocional, más miseria personal, o sea, toda la abundancia humana, toda la abundancia material y toda la abundancia emocional, que es lo que cada uno de ustedes hoy está creando en su mente. Esa es la pregunta que tienen que responderse. ¿Qué estoy creando yo en mi mente? ¿Qué estoy creando con mis pensamientos? Porque eso es lo que las circunstancias me va a devolver. Y acá no tiene que ver con una condición económica, sino que tiene que ver con una condición del alma y con una condición del espíritu. Hay personas que pueden tener abundancia económica, pero quizás no sean ricos. Rico es aquel que es feliz con lo que hace, que está con una vida alineada a su propósito, generando contribución a las personas, y que a partir de eso, obviamente, genera también abundancia material y económica. Esa persona alineada con un propósito, viviendo con su propósito, generando contribución, siendo ejemplo, es una persona rica. A veces confundimos los términos y creemos que tener la abundancia material nos hace ricos. No, porque muchas de las personas que tienen abundancia económica se sienten vacíos porque sienten que aún no hicieron nada de su vida, porque les falta vivir por un propósito. Las circunstancias, ¿sí? Como le dije, es el resultado de nuestro estado interior. Si vos querés saber cómo está tu interior, mirá cuáles son las circunstancias que estás generando, cuáles son los frutos que estás teniendo. Esa es la mejor manera de saber cómo estás interiormente. Y no hay absolutamente nadie mejor que cada uno de nosotros para saber cuál es nuestro estado interior, porque nosotros vamos a saber si estamos en satisfacción o no con esas circunstancias que nos está devolviendo el universo. Todas las condiciones externas, agradables y desagradables, son factores que finalmente existen para el bien del individuo. El hombre aprende tanto sufriendo como disfrutando. ¿Sí? Esto es un feedback. Acá aparece la famosa palabra feedback, el ida y vuelta que se genera. ¿Sí? Todas las condiciones externas, agradables y desagradables, son factores que finalmente existen para el bien del individuo. Todo lo que ocurre en nuestro exterior es por y para algo. Nos viene a enseñar algo, nos viene a dejar una enseñanza, nos viene a generar un aprendizaje, nos viene a poner un obstáculo para generar un desafío y podernos superar y sacar nuestra mejor versión. El hombre aprende tanto sufriendo como disfrutando. Simplemente que a las personas nos cuesta entender esto y creemos que en el momento que disfrutamos simplemente nos relajamos a disfrutar y nos olvidamos de aprender. Entonces tiene que venir una ola de sufrimiento para que nosotros podamos aprender y podamos progresar y sacar esa mejor versión. Tenemos que aprender a apalancarnos en el disfrute y saber que estamos logrando algo que deseábamos, pero que simplemente es un paso para seguir avanzando, que no hay límites, que los límites que tenemos en la mente solamente son los que elegimos ponernos nosotros. Condiciones externas,
¿sí? Tienen los orígenes en nuestros pensamientos, construidos en nuestro carácter, en ese famoso cómo somos, lo que en el coaching llamamos el ser. En ese ser se construye nuestro carácter, ¿sí? Donde está el origen de esos pensamientos que generan las condiciones externas que tenemos. Y a partir de todo eso tenemos resultados, que pueden ser deseados o no deseados. ¿Cuáles son los resultados que estás teniendo hoy en tu vida? ¿Estás contento o contenta con los resultados que tenés hoy en tu vida? ¿Son los resultados que vos realmente deseás? Los hombres no atraen aquello que quieren, sino aquello que son. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Toda la semilla que yo pongo hoy es un fruto del mañana. Todas las acciones que yo estoy teniendo hoy en mi vida, las decisiones que estoy tomando son el futuro que voy a vivir mañana. Ellos nos apresan si son bajos. Si yo tengo una semilla que no le doy bolilla, si yo sigo dejando crecer los yuyos en mi mente sin poderle plantar una flor y sin desmalezar todos los yuyos que tengo en mi cabeza, van a dejarnos presos. Ahora, también esas semillas pueden ser ángeles de libertad si le ponemos creatividad, si le ponemos imaginación, si le ponemos perseverancia, si le ponemos decisión, si le ponemos emoción, si tenemos un propósito y una meta, nos pueden liberar, siempre y cuando esa meta, ese objetivo sean nobles. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es aquella actividad que realizarías hasta gratis? Ese es tu propósito. ¿Cómo podés poner tu talento al servicio de toda una comunidad sin pensar en ganar dinero, sin pensar en un beneficio económico? Porque simplemente el dinero y lo económico es una consecuencia de eso. No estoy diciendo que no es importante porque todos queremos beneficios económicos, pero ¿a costa de qué o cómo lo voy a conseguir? Sin lugar a dudas, yo soy una de esas personas que piensa que el dinero sí es lo más importante, porque muchas de las situaciones o circunstancias que tenemos lo podemos solucionar con dinero. Si una persona, un amigo, un familiar necesita ayuda, lo podemos ayudar con dinero. También tenemos que ayudarlo con el estar, con la persona, con la emoción, pero el dinero nos puede facilitar muchos caminos y nos puede dar tranquilidad en el día a día. ¿Estás luchando hoy contra las circunstancias? ¿Te sentís que luchás? ¿Vieron esas personas que dicen, la vida es una lucha? ¿Luchás contra las circunstancias? El hombre está ansioso de mejorar sus circunstancias, pero no está tan deseoso de mejorarse a sí mismo. Por eso permanece atado. Volvemos a lo que yo les decía antes, este rol de víctima. Siempre le estamos echando la culpa a mis padres, a mis tíos, a mis padrinos, a mis abuelos, a los vecinos, al intendente, al gobernador, al presidente. ¿Por qué? Porque queremos mejorar nuestras circunstancias. Entonces, ¿en quién ponemos el foco? En lo más rápido, en lo más simple y en lo más cómodo, en los otros. Los otros tienen que, pero nos olvidamos de mejorarnos a nosotros mismos, por eso seguimos parados en el mismo lugar. Hay una frase que dice, si yo cambio, cambia el mundo. El que tiene que generar el cambio soy yo, porque voy a poder mirar las cosas desde otro lugar y de otra manera. El hombre que no se encoge ante su propia crucifixión nunca fallará en alcanzar el objetivo que se traza en su corazón. Esto es tan cierto en las cosas terrenales como divinas. El hombre que no se encoge ante su propia crucifixión nunca fallará en alcanzar el objetivo que se traza en su corazón. Si vos no estás dispuesto a quemar las naves y a dejar todo por ese objetivo, vas a terminar fallando. Pero el fallar no es el problema, sino en cómo lo estoy haciendo. ¿Realmente lo estás haciendo con el corazón? Porque esto de entregar todo y quemar las naves para conseguirlo funciona tanto en lo terrenal como en las cosas divinas. Es el dar un paso más, el hacer un extra, la ley la ley del extra, te digo yo.
no hacer las cosas a rajatabla y marcando tarjeta con lo mínimo y lo indispensable, sino hacer algo más, no por mí ni por el otro, por el dar, porque ese dar extra es lo que me va a llevar a distinguirme de los demás. Y si yo quiero excelencia en mi vida, también tengo que estar dispuesto a dar excelencia en mi vida. Como les decía, esto tiene que ver con la causa del dar y recibir, la ley de causa y efecto. El hombre siempre es la causa en su mayoría, inconscientemente, y que aunque tenga un buen fin, él mismo frustra su cometido al estimular pensamientos y deseos que no armonizan con sus conductas. Lo vamos a repetir. El hombre siempre es la causa en su mayoría inconscientemente, y que aunque tenga un buen fin, él mismo frustra su cometido. ¿Por qué? Porque inconscientemente no están armonizados los pensamientos, los deseos y las conductas que tiene. Si yo no tengo una armonía entre lo que quiero, lo que estoy pensando y lo que hago, difícilmente pueda tener los resultados que yo estoy deseando. Voy a terminar teniendo resultados no deseados. Por ende, voy a frustrar todo lo que es ese contenido, ese espacio. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a determinar y ver de nosotros mismos. Por eso volvemos a lo mismo. ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy actuando según los pensamientos que tengo? ¿Lo que deseo está relacionado con mis conductas y mis pensamientos? A veces queremos decir que somos seres libres, pero en ese ser libre no terminamos de poder pensar las cosas. Hay una persona que me está pidiendo el día de la reunión, ahí se lo estoy indicando. Bien, continuamos. Resultados de la armonía mental. ¿Cuál sería el resultado de nosotros mantener esa armonía con los pensamientos, con la conducta, ¿sí? Y los deseos que estamos teniendo? Primero, tener en cuenta que no es lo mismo la buena aventura, ¿sí? Y la infelicidad. Si yo logro tener armonía mental, voy a tener buena aventura, ¿sí? Voy a tener buenos momentos, voy a sentirme feliz, voy a sentirme vigoroso, voy a sentirme contento. Ahora, la infelicidad tiene que ver con una sensación de vacío interior, que todo aquello que estoy haciendo y lo que estoy accionando no me llena, no me hace feliz. Es lo que yo les decía, hay una falta de propósito total. Esa falta de propósito es la que me va a impedir tener una buena aventura, buenos tiempos, una buena sensación y el sentirme completo. Desgraciado y rico, la diferencia, ¿sí? Esta sensación de desgraciado tiene que ver con lo que yo le decía, vos puedes tener muchísimo dinero, pero si no tenés la sensación de vacío, de que no estás dejándole nada a la sociedad, no estás dejando nada para todas las generaciones futuras, no estás dejando nada ni siquiera para las generaciones por las que estás pasando vos, sabiendo que podrías hacerlo, que hay un talento guardado en vos. Esas sensaciones de sentirte desgraciado, de sentirte vacío. En cambio, la persona rico, es lo que yo le decía, vive con un propósito, genera abundancia material y genera contribución a la sociedad a partir de su talento. Esa es la persona que se considera que es rico. Bendito y pobre. Yo puedo ser, yo puedo ser pobre o de escasos recursos, llamémosle. ¿Sí? Yo puedo tener escasos recursos, pero puedo ser bendito. ¿Por qué? Porque desde esos escasos recursos puedo estar cumpliendo con mi propósito de vida, puedo ser feliz con la actividad que desempeño, me puedo sentir en un propósito importante de mi vida.
Y eso es sentirse bendito. En cambio, la persona pobre no tiene abundancia material, no puede vivir con un propósito, no tiene una meta, no tiene una dirección su vida. Eso es la real pobreza, la pobreza mental y la pobreza económica. Cuando se juntan esas dos pobrezas, estamos hablando prácticamente de la indigencia de la persona, la indigencia del alma, la indigencia del espíritu. Por eso es tan importante, como yo les digo, generar un cambio social, que cada una de las personas pueda cambiar. Que primero podamos sentirnos benditos, benditos porque vivo con un propósito, porque puedo contribuir a la sociedad, porque estoy viviendo el propósito de vida, encontré cuál es mi meta, encontré cuál es mi talento y lo puedo poner al servicio de la comunidad, de la comunidad. Estoy dando sin esperar nada a cambio, porque el recibir es simplemente una consecuencia y va a llegar sabiduría, buena aventura y riqueza. Si la sabiduría es igual a la buena aventura y la riqueza. Nosotros hablamos que la buena aventura era este buen pasar, de sentirme completo, de sentirme que descubrí mi talento, que estoy viviendo un propósito, que estoy feliz con la vida que estoy llevando a cabo y además tengo riqueza económica. Además, puedo a partir de esa riqueza generar contribución. Todo eso que va a generar sabiduría. Sabiduría es esto, la buena aventura y la riqueza que nosotros podemos generar. Armonía entre el mundo interno y externo es igual a felicidad, salud y prosperidad. Si yo logro tener una armonía mental entre mis deseos, entre mis pensamientos y mis acciones, eso se va a manifestar en mis resultados, se va a manifestar a la forma física, se va a demostrar en el exterior de mi vida, en mi contexto, lo cual me va a generar felicidad, me va a generar salud, tanto mental como física, y me va a generar lo que llamamos prosperidad. Voy a ser una persona próspera, próspera para mí, próspera para mis personas más allegadas, próspera para todas las personas que estoy ayudando, porque sin el valor de la contribución va a llegar un momento que el universo nos va a dejar de dar, porque nos olvidamos de dónde salir, nos olvidamos cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Es importante acá hablar de la programación que nosotros queremos desde la razón generar en la mente. Inconsciente a la acción. Sí, esa es la primera programación que hablábamos antes. Mi inconsciente me genera acciones, yo estoy en piloto automático. Mi mente inconsciente, que es todos esos programas, esas creencias, ¿sí? Todas las cosas que me dijeron de chiquito, que tiene que ver con ese primer sistema social que es la familia. Y también va a tener que ver con el segundo sistema social al que pertenecemos, que es la comunidad. Eso me va a generar acciones de forma inconsciente, pensamientos de forma inconsciente, hablar de forma inconsciente, palabras de escasez de forma inconsciente y a su vez acciones de forma inconsciente. El famoso piloto automático. Esa es una programación. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia el cambio. De la mente consciente, de volverla a programar, de poder sentirnos que estamos en abundancia, tanto en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en nuestras acciones, al inconsciente para nuevas acciones. Tenemos que reprogramar ese inconsciente, empezar a ponerle todos los pensamientos y las acciones y esos hábitos que nosotros queremos para empezar a generar cambios. Lo que yo les decía, la acción genera ser. Bueno, tenemos que accionar. ¿Cómo? Observando nuestros pensamientos, observando nuestras actitudes, observando nuestras emociones, planteándonos nuevas acciones que nos lleven a cambiar ese ser y poder empezar a construir esa persona que vos querés ser hoy. Un carácter admirable no es asunto de azar o de favor, sino el resultado natural de un constante esfuerzo en albergar los pensamientos correctos. Repito esto, el resultado natural de un constante esfuerzo en albergar los pensamientos correctos. Nosotros en nuestra mente tenemos lo que se llama neuroasociaciones, ¿sí? Los hábitos, todas las creencias, los pensamientos, las cosas que nos dijeron en estos sistemas sociales primarios de nuestra vida,
generaron conexiones en la mente. ¿Para qué? Para que actúen de forma automática. ¿Puedo romper eso? Claro que sí, pero tengo que generar un constante esfuerzo para empezar a albergar los pensamientos correctos que a mí me van a potenciar, que a mí me van a hacer llevar a atravesar esos límites que yo estoy viendo en mi mente. El efecto de una muy larga y apreciada asociación con pensamientos admirables. Empiezo a asociar absolutamente toda mi vida con pensamientos admirables. Más adelante, como parte del método, vamos a ver la autosugestión y vamos a darnos cuenta cómo nuestro contexto, lo que miramos, lo que leemos, nos autosugestiona nuestra mente para empezar a generar este cambio desde la mente consciente. Podemos autosugestionar nuestra mente para decirle lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que decir. Todo eso se puede entrenar. Es un entrenamiento, como dice la frase, un constante esfuerzo. Bien, vamos con la segunda parte, que sería el capítulo 3, ¿sí? La segunda parte habla de los efectos del pensamiento en la salud. ¿Cuáles son los efectos del pensamiento en la salud? El cuerpo es el siervo de la mente. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo responde a lo que la mente le dice. Obedece a las operaciones de la mente, sean estos deliberados o automáticos. Volvemos a lo mismo. Nuestro cuerpo va a generar acciones, ya sean desde la mente inconsciente o desde la mente consciente, desde la razón o de la inconsciencia. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad de empezar a descubrir nuestra mente, empezar a dirigir esos pensamientos de forma deliberada, deliberar esos pensamientos, empezar a deliberarlos para que no se manejen de forma automática. La salud y la enfermedad, al igual que las circunstancias, tienen su raíz en los pensamientos. La salud y la enfermedad, al igual que las circunstancias, tienen su raíz en los pensamientos. Hay muchísimas enfermedades que son despertadas a partir del estrés. ¿Qué es el estrés? Más allá de un montón de cuestiones fisiológicas y demás, tiene que ver con una excesiva forma de pensar en algo, una excesiva preocupación sobre algo. Es lo que me va a generar ese famoso estrés. La salud y la enfermedad, al igual que las circunstancias, tienen su raíz en los pensamientos. Si nosotros cambiamos nuestros pensamientos, vamos a aportar a nuestra salud. ¿Eso es todo? No, obviamente hay que hacer actividad física y tener en cuenta un montón de otros factores. Pero lo primero van a ser en nuestros pensamientos. Muchas enfermedades son despertadas por el estrés. Muchas enfermedades son despertadas por la depresión. Y yo les puedo decir que el dolor es biológico, pero el sufrimiento nace en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones internas. Ese sufrimiento es el que te lleva a la depresión y lo que después te puede enfermar. El miedo como emoción te puede enfermar. Y el miedo, como decimos, es una emoción. ¿Y todos tenemos miedo a lo mismo? No, porque nuestra mente es diferente. Entonces, volvemos a lo mismo. Las emociones se disparan por una cuestión de expectativas. ¿Qué expectativas tengo yo en el hecho o en la persona que está enfrente mío? A partir de esas expectativas se va a disparar una emoción. Y esa emoción hasta incluso puede afectarme a mi salud. En cambio, si yo empiezo a trabajar en mi ser, empiezo a trabajar en mis emociones, son las cosas que pueden cambiar. Dos tipos de pensamiento. La gente vive con temor a las enfermedades, es la gente que las contrae. ¿No les suena familiar a todo lo que tuvimos que vivir con respecto al COVID? La gente vive con temor a las enfermedades, es la gente la que las contrae. Yo llamo esa situación. La ansiedad, porque el miedo obviamente deriva después en una ansiedad, rápidamente debilita el cuerpo y lo deja expuesto a la enfermedad. Con todo el respeto del mundo, ¿sí? Y tuve personas que estuvieron muy graves a punto de morir internadas por COVID. Siempre tuve la teoría de que muchísima gente, estamos para mí en un 70-80%, no murieron de COVID, sino que murieron de ansiedad, de miedo y de depresión. Y que
Todas esas tres cosas, la ansiedad, el miedo y la depresión, como dice acá, deja el cuerpo expuesto a la enfermedad. ¿El virus existe? Sí, sí, estoy convencido y creo, y está más que a la vista, que el virus existe. Pero cualquier enfermedad que vos le tengas miedo, ¿sí? Que te genere la ansiedad y la preocupación de qué va a pasar, va a empezar a debilitar tus defensas y va a dejar tu cuerpo expuesto a que suceda lo que el virus o la enfermedad que tengas quiera hacer con vos. Entonces, desde ese lugar aparece esto de la gente contrae las enfermedades por su mismo temor. Les voy a contar una anécdota. En ese momento yo estaba viviendo en el sur y había la anécdota de un matrimonio que vivía con una de las madres de los dos. Y esta señora mayor ya tenía alrededor de 80, 85 años y sufría de esquizofrenia. Y resulta que las tres personas caen internadas por COVID. ¿Saben quién fue la primera de las tres personas que salió después de estar en terapia, que se recuperó más rápido? La señora de 85 años. Si nosotros nos ponemos a ver ese tipo de patologías pierden noción de un montón de cosas, hasta incluso de las enfermedades o de lo que puedan tener, no tienen noción. En cambio, las personas que sí tenían noción de lo que tenían tardaron más en recuperarse. Podemos encontrar seguramente 1 millón de explicaciones clínicas y médicas, pero para mí la primera explicación nace en la mente y en las emociones que me generan esos pensamientos que voy teniendo. Mientras haya pensamientos impuros, aunque no tengan el origen físico, pronto destruirán el sistema nervioso. ¿Sí? Bajan las defensas, ¿sí? Alertan el cuerpo, me ponen en un sistema de alarma, lo cual hace que me genere el aumento de la presión cardíaca, me aumenta la respiración, ¿sí? Todos los ciclos de respiración del corazón empiezan a aumentar, se empieza a irrigar mayor cantidad de sangre. Son todas respuestas que tenemos automáticas a esas emociones de miedo, de ansiedad, de temor, de preocupación. Entonces, fíjense lo importante que es empezar a observar sus pensamientos. Respuestas fisiológicas del miedo. Se contraen los músculos, se acelera el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, decae el sistema inmune y se dilatan las pupilas. Todo esto ocurre con el miedo. Es un ejemplo de una de las cosas que puede generar esta situación. El cuerpo es un instrumento muy delicado y plástico que responde rápidamente a los pensamientos que lo dominan. Por eso es importante empezar a ponerle los pensamientos que nosotros queremos, ¿sí? Y los hábitos de pensamiento producirán sus efectos sobre él, sean estos buenos o malos. ¿No conocen personas que se enferman todo el tiempo y se enferman primero en su diálogo? Que viven enfermas, que siempre me enfermo, que siempre esto, siempre otro, y se siguen enfermando. Y personas que sin embargo no, independientemente de las condiciones, porque todo se crea. En el coaching se dice lo que se resiste, persiste. Si yo resisto una situación, va a persistir. Si yo traigo una situación, va a llegar, porque ya está en mi mente. Y eso es lo que mi mente va a buscar. Pensamientos enérgicos de pureza y de dicha producen en el cuerpo vigor y gracia. Por esto tiene que ver el tema de los hábitos que yo les mandé de forma matutina. ¿Cuáles son los hábitos más importantes para su día a día? ¿Sí? La lista de hábitos diarios. Los que no lo tengan, me avisan en el grupo y mandamos el PDF con la lista de hábitos diarios. ¿Cómo comienzo el día? ¿Sí? Nosotros lo estamos comenzando con un vaso de agua, haciendo nuestra cama, haciendo nuestra meditación de priming, eh, haciendo la meditación de la calma mental, hacemos respondiendo preguntas que nos enfoquen hacia esas cosas que nos hacen bien, hacemos actividad física, hacemos la declaración de compromiso hacia las cosas que queremos hacer, hacia nuestros objetivos diarios, repasamos nuestra meta, escuchamos una música alegre que nos llene de vigor y de gracia, empezamos a mover el cuerpo para que genere cambios fisiológicos. Esto es lo que genera
pensamientos enérgicos, porque nosotros, ¿qué activamos primero para generar todo eso? Para generar gratitud, para generar alegría, para generar bienestar. Activamos los pensamientos, activamos la mente. Decidimos qué ponerle a nuestra mente. Enfocamos las preguntas hacia esas cosas que nos hacen bien. Ahí está la clave y ahí está el secreto para cambiar nuestra calidad de vida. Las respuestas fisiológicas del pensamiento enérgico positivo acelera la cura de enfermedades. Todos conocen la película Patch Adams, los que no la vieron, mírenla, que es espectacular. Los famosos pachamédicos, bueno, hay una película sobre eso que es espectacular. Aumenta la expectativa de vida, fortalece el sistema inmunológico, se aparta del estrés, disminuye el riesgo de depresión y desánimo. Hay un podcast que tenemos en MSI, en Spotify, sobre el estrés. Tenemos obviamente el estrés positivo y el estrés que nos lleva a situaciones como un estrés postraumático de alguna situación puntual, lo cual obviamente empieza a hacer estragos en la salud. Disminuye el riesgo de depresión y desánimo. Si yo todo el tiempo estoy trabajando sobre eso, me va a generar disminuir ese riesgo de depresión y desánimo. El cuerpo es un instrumento muy delicado y plástico que responde rápidamente a los pensamientos que lo dominan y los hábitos de pensamiento producirán sus efectos sobre él, sean estos buenos o malos. El cerebro no distingue las cosas buenas de malas, ¿sí? El cerebro hace y responde a lo que nosotros le ponemos adentro de la mente. Y es un instrumento muy delicado por ese motivo, y plástico porque es flexible al cambio. Podemos cambiar, todos podemos cambiar. Nos tenemos que simplemente proponer hacerlo, ¿sí? Entonces, el pensamiento es la fuente de toda acción de la vida y su manifestación. Construye una fuente que sea limpia y todo será puro. Nosotros podemos construir eso, por eso la lista de hábitos. Si nosotros tenemos hábitos saludables de pensamientos, de comida, vamos a tener un espacio puro y limpio dentro de nuestra mente y en nuestro cuerpo. Si deseas perfeccionar tu cuerpo, sé celoso con tu mente si quieres. ¿Sí? Si quieres renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Primero vamos por la mente. Pensamientos de malicia, envidia y decepción, desaliento, le arrebatarán al cuerpo su gracia y su salud. Una cara amarga no es cuestión de azar, sino de pensamientos amargos. Fíjense el vocabulario corporal de las personas cuando están mal, cuando se sienten desanimadas, cuando están enojadas, cómo eso empieza a repercutir en todo, en su estado de ánimo, en sus acciones, en su hablar. Nos lleva a sacar nuestra mejor versión. Si deseamos perfeccionar nuestro cuerpo, seamos celosos de lo que pensamos, aún en nuestros peores momentos. No dejemos que nos controle el automático ni todas las creencias limitantes que nos pusieron alguna vez. Pensamientos que entran, ¿sí? Así como no puedes tener un hogar saludable y dulce si no dejas entrar libremente el aire y la luz del sol en las habitaciones, así un cuerpo vivido y feliz. Así un cuerpo vivido y feliz va a poder hacer cada una de las cosas. ¿Sí? El rostro sereno solo puede. Aguarda un segundito. Tenía un problema de conexión. Así como no puedes tener un hogar saludable y dulce si no dejas entrar libremente el aire y la luz del sol en las habitaciones, así un cuerpo vivido, feliz o un rostro sereno solo puede ser resultado de dejar entrar libremente en la mente pensamientos felices, buenos deseos y serenidad. Ustedes piensen en una casa, piensen en sus habitaciones, ¿qué pasa si no dejamos entrar aire, si no dejamos entrar luz? ¿Cómo van a ver eso? ¿Cómo lo van a sentir? ¿Lo van a sentir oscuro? ¿Lo van a sentir pesado? ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con nuestra mente. Y lo que nosotros dejamos entrar son los pensamientos, ¿sí? Eso es importante, eso lo tenemos que tener en claro, ¿sí? Eh, un rostro sereno solo puede ser resultado de dejar entrar libremente en la mente de pensamientos, ¿sí? Felices, buenos deseos y serenidad. No hay mejor medicina que los pensamientos felices para disipar los males del cuerpo. No hay mejor reconfortable que la buena voluntad para disipar las sombras de la pena y la amargura. No hay mejor medicina que los pensamientos felices
es importante atraer a nuestra mente esos pensamientos que nos hacen bien, que nos hacen felices todo el tiempo, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. No hay mejor reconfortante que la buena voluntad para disipar las sombras de la pena y la amargura. Esa voluntad es la que nos va a llevar a los pensamientos que nosotros buscamos. La voluntad yo la relaciono totalmente con la disciplina. ¿Cuánta disciplina estamos teniendo para poder generar esos pensamientos y para generar esos nuevos hábitos? La selección nace en el uso de la mente consciente. Selecciono lo que quiero pensar, selecciono lo que le voy a poner a la mente, desde el consciente. Si el inconsciente ya funciona solo, nosotros tenemos que trabajar sobre el consciente. Emoción más interpretación, ¿sí? O sea, esos pensamientos va a generar un sentimiento. Esto es importante para si lo quieren anotar, porque tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. El sentimiento es lo que se genera de adentro hacia afuera. La emoción generalmente es a partir de un hecho externo, la emoción se dispara de forma automática. Cuando esa emoción se queda adentro, aparece la interpretación de ese hecho, ese pensamiento, y eso es lo que genera el sentimiento. Ahora bien, el sentimiento más la conversación recurrente de lo que ocurre genera un estado de ánimo. Ese estado de ánimo es lo que genera las conductas, y las conductas van a ser acciones o palabras. Por eso es tan importante, si nosotros podemos cambiar la interpretación de nuestras cosas, podemos poner buenas semillas de pensamientos, fíjense que las emociones nosotros las vamos a poder tener como aliadas. Va a cambiar nuestro sentimiento, porque nuestro sentimiento va a ser de poder, va a ser un sentimiento totalmente lleno de fuerza. Entonces la conversación que vamos a tener sobre ese hecho, sobre ese sentimiento, no va a ser de angustia, de enojo, sino que va a ser una conversación capacitadora para buscar qué puedo aprender de esto, cómo puedo sobrellevar y pasar este obstáculo. Entonces eso me va a generar un estado de ánimo, y ese estado de ánimo es lo que va a generar esas conductas o palabras, ¿sí? Pensamientos positivos van a generar estado de ánimo de poder. Diseñamos acciones de poder, nuestro foco cambia. Nosotros tenemos que poner nuestro foco en dónde queremos ir todo el tiempo. Es importante poner el foco en lo que nosotros queremos. A veces las situaciones de nuestra vida y las cosas que van ocurriendo nos van sacando de foco. Eso que nos saca de foco es lo que no nos permite, ¿sí?, el poder progresar, y es lo que nos hace sentir estancados. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca en un lugar? El agua, cuando se estanca en un lugar, se pudre. Cuando el agua se pudre, ya no sirve. Entonces, al no servir, esa agua, al no servir, nos va a complicar muchísimo. El agua necesita fluir. Es importante que el agua pueda fluir. Nosotros tenemos que fluir como el agua, seguir avanzando. ¿Hacia dónde avanza el agua? Genera su camino y va hacia ese lugar. Se lleva y se arrastra todo lo que tenga por delante, porque mantiene su foco. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender del circuito del agua. El agua mantiene un foco, mantiene una dirección. Y eso es lo que nosotros tenemos que sostener en nuestra vida, mantener el foco y mantener la dirección. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando, para no estancarnos y pudrirnos como el agua, para que nuestro ser, nuestro espíritu no quede ahí, porque nuestro espíritu nos va a reclamar, porque el espíritu vino a este mundo a expandirse, vino a dejar una huella, vino a generar cosas para la sociedad y para la comunidad. ¿Cuán dispuesto estás hoy para generar esa huella? Los pensamientos: pensar bien de todos, ser amable con todos y pacientemente aprender a encontrar el lado bueno de las cosas. No hay cosas buenas ni malas, no hay acciones buenas ni malas, tan solo son acciones que, vistas desde cada uno, tienen un motivo y un sentido de ser. Ustedes, yo les voy a poner un ejemplo muy fácil: el fumador. Fumar está mal, hace daño a la salud, a la larga te hace mucho daño. Pero el fumador, ¿por qué fuma? Porque le calma la ansiedad, porque le calma el nerviosismo. Ese es su principal motivo.
le calma la ansiedad, ese estado de ansiedad y de nervios se lo calma el cigarrillo. Entonces fuma por eso. Entonces podemos decir, ¿está mal fumar? ¿Te hace mal? Sí. Pero si vos lo ves del lado del fumador, el fumador en ese momento les tenía un estado de placer momentáneo, porque a futuro le va a dar dolor, pero sí momentáneo. Entonces no hay una acción mala, ¿sí? Entonces nosotros empezar a ver y a entender que cada una de las personas que nos tocan tienen una historia. Tenemos que validar esa historia, ser amables porque nosotros no sabríamos qué hacer en ese lugar o cómo hubiéramos reaccionado. Respetar, validar y estar dispuestos a acompañar a quien tengamos que acompañar en su proceso. Tales pensamientos son las verdaderas puertas del cielo, ¿sí? Esos pensamientos que vamos a tener de las demás personas son las puertas de nuestro cielo. ¿Cuál es la puerta del cielo? La abundancia en vida. Y vivir el día a día en pensamientos de paz hacia toda criatura traerá paz, ley de causa y efecto. Siento paz por otros, siento amor, voy a recibir eso. En abundancia a su poseedor. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero habla mal de otras personas. Critica y cuestiona a otros o dice odiar a las personas. Si vos crees en Dios, ¿cómo podés odiar a su creación? ¿No? Es una pregunta que me hago. Si vos que decís creer en Dios y amar a Dios, ¿cómo podés amar a los hijos de Dios? ¿Cómo podés odiar, perdón, a los hijos de Dios? Empezar a replantearnos cosas y saber qué es lo que estamos dando y lo que estamos brindando hacia la sociedad y cómo estamos mirando a los demás. Para finalizar, les voy a dejar una ejercitación de la misma manera que en el primer video. Voy a repetir lo que dije antes. Llevar un anotador o en el celular y 3 veces al día hacer un stop y anotar los pensamientos que estás teniendo. Repetimos esa actividad porque es súper importante para ver primero nuestros pensamientos, para cambiar el polo del pensamiento, ¿sí? Y además para empezar a ver cómo somos, empezar a observar ese cómo somos. Preguntarte, ¿para qué pienso esto? ¿Qué emociones me despierta pensar en esto? Todos los pensamientos despiertan emociones. ¿Cuáles son? Si la emoción te limita y te sentís que esa emoción te va a dejar estancado porque simplemente es de impotencia, de frustración, de enojo, cambia el pensamiento por lo opuesto. Imaginalo y disfrútalo. ¿Sí? Tercero, vuelve a preguntarte, si ese nuevo pensamiento te limita o te potencia. Si te potencia, ¿en qué acciones notás que eso te está potenciando? ¿En qué cosas sentís que te está potenciando y te está mejorando? ¿Sí? Empezar a notar y ser consciente de todas esas cosas. Bueno, llegamos al final de esta clase número 2. Obviamente, primero agradecer muchísimo a las personas que están en vivo y a las personas que lo van a ver grabado también, a estas 10 personas que forman parte de este grupo selecto de MSI Argentina, quienes van a ser las primeras personas en atravesar el proceso de transformación y desarrollo personal de manera gratuita. Que van a también tener, en la medida que así lo deseen, la responsabilidad de elegir poder expandir este proceso, expandir este método para que podamos llegar a más personas, entendiendo que el ayudar a una persona es ayudarnos a nosotros mismos. El ayudar a otros es ayudarnos a nosotros. Yo no considero ni creo que el cambio tiene que ser y pensar en, como les dije, en un cambio de vecino, en un cambio del que atiende el negocio, ni del intendente, ni del gobernador, ni del presidente. Todo eso, lo único constante en esta vida es el cambio. Pero acá lo importante es qué es lo que estás haciendo vos con ese cambio. ¿Cómo estás vos con ese cambio? ¿Qué estás haciendo? Acá el cambio es social, el cambio es individual. Cada uno de nosotros somos los que tiene que cambiar, generar nuestras circunstancias, generar nuestros contextos, generar nuestro entorno, generar una nueva vida si así lo deseamos, encontrar nuestro propósito. Solo de esa manera vamos a poder tener una vida diferente. Y eso es para mí lo más importante
que hay y que tenemos para desarrollar. Bien, acá obviamente están todo lo que son nuestras redes sociales. Totalmente agradecido para que nos puedan seguir, que puedan disfrutar de todos los productos que estamos teniendo hoy, tanto en Instagram como en Facebook, bueno, TikTok, y también en Spotify con todos con nuestros podcasts, ¿sí? Que tenemos para que puedan escuchar y puedan utilizarlos de manera de ayuda, ¿sí? Así que obviamente esperamos que todos nos vayan siguiendo y puedan disfrutar de eso. Como todos saben y como ya siempre les dije, esto es totalmente gratuito, ¿sí? No hay que pagar absolutamente nada. Estas 10 personas no tienen que pagar absolutamente nada por formar parte de esta comunidad y de este espacio. Ahora bien, si aquellas personas que realmente que esto les sea de gran valor o un apoyo significativo, pueden realizar una contribución, ¿sí? Acá no se pide un monto mensual, sino que sí una contribución a aquellas personas que lo deseen. Las contribuciones pueden ser de diferentes motivos, obviamente económica por Mercado Pago, ¿sí? O a aquellas personas que no sean de Argentina por PayPal pueden hacerlo también, y aquellas personas que hoy todavía no estén en condiciones económicas de realizar una contribución, siguiéndonos en nuestras redes, compartiendo la información que nosotros estamos brindando acá, también están generando una contribución con nuestro propósito y con nuestro objetivo de vida, con nuestro objetivo de la empresa. Generar esa contribución también es compartir esta información con otras personas desde el compartir una publicación, desde compartir una historia, desde comentar y desde cuando empecemos a generar las reuniones abiertas, van a poder invitar a personas para que puedan escuchar un poquito más de esta información. Así que bueno, pero muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a detener la grabación para que quede limpio y después pasamos a la parte si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias. En 15 días estamos acá de vuelta con la siguiente clase donde vamos a finalizar con todos los capítulos del libro Como un hombre piensa de James Allen. Cualquier consulta la pueden realizar por el grupo y de forma privada. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.